Ahora sí, nos reconectamos con el doctor Álvarez, lo tenemos nuevamente. Doctor Álvarez, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo está usted, Mayra? Encantado, ¿cómo está? Estábamos hablando sobre qué es lo que opinaba sobre esta resolución, esta decisión del Tribunal Constitucional de exhortar, ordenar la liberación de Alberto Fujimori del penal Parvadillo. Bueno, se debería venir la sentencia del tribunal ordenando la ejecución misma de su decisión anterior. Recordemos que la Corte Interamericana no es una instancia, una tercera o cuarta instancia a la justicia peruana. La Corte actúa en forma subsidiaria a la justicia nacional, de forma tal que si la justicia nacional, los tribunales peruanos, no investigan, procesan, sancionan y reparan, allí interviene en defensa de los derechos humanos el sistema interamericano. Pero donde la legislación y la justicia nacional ya intervino, ya sancionó, ya reparó, en realidad la Corte ya no tiene legitimidad para seguir actuando, y menos en una etapa bastante rara, incluso en contra de su propia normatividad, para mantener una supervisión del cumplimiento de su sentencia después de más de 25 años, donde ya se sancionó y ya se reparó, y donde el único punto de debate es si al anciano expresidente se le puede dar indulto o no. Los indultos están prohibidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando tienen por objeto la impunidad, así como las amnistías. Pero en este caso, después de 13 años de prisión del anciano expresidente, no hay impunidad. Lo único que podría interpretarse de la Corte es el deseo de que muera en la cárcel. Y Alberto Fujimori no ha sido condenado a morir en la cárcel. Entonces, hay un tema ahí un poco gris, por lo que yo considero que la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta no solamente a la Constitución, sino a una interpretación pro homine, que es precisamente la que la justicia nacional o internacional realiza siempre. Bien, doctor Álvarez, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana o en las próximas horas la Corte Interamericana, como ya también lo pregunté anteriormente, dice, bueno, el Estado peruano tiene que abstenerse de dar este indulto o de hacer valer este indulto porque yo ya establecí mis parámetros? ¿Qué sucedería? Sería interesante, porque allí la Corte actuaría ya de una manera vengativa y claramente política, alejada de su propia jurisprudencia y de sus propios principios pro homine. No creo que lo haga, porque estaría actuando fuera del ámbito de sus competencias en realidad. O sea, la Corte en este momento está en la cornisa, seguramente por motivos que ellos saben, conocen, pero en realidad está actuando ya un poco, en términos futbolísticos, offside. Está fuera ya porque la Corte no condena a las personas, la Corte no juzga si está bien o está mal la cantidad de años que se le puede poner a un procesado. La Corte no evalúa la justicia nacional y en este caso, si no hay impunidad, si efectivamente ha habido sanción y ha habido pena de por medio, la Corte no podría tratar de mantener en la cárcel a un anciano, porque comenzando, podría morirse en meses o un par de años o menos, y la Corte quedaría absolutamente deslegitimada. ¿Hay quienes sostienen, es un peligro para todos aquellos que creemos en el sistema y queremos que el sistema actúe con el mismo rasero, tanto
para terroristas condenados como Lori Berenson, por ejemplo, que mereció la liberación por parte de la Corte, e incluso recuerden ustedes que la Corte exigió a que el Estado peruano le dé dinero a Lori Berenson. Entonces, todos los que apreciamos los derechos humanos queremos de que siempre la Corte actúe con el mismo rasero, Claro. porque en el fondo los derechos humanos no tienen connotación política. Ujú. Y doctor, hay quienes sostienen que no se puede hacer nada en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional en la Justicia Nacional, y quienes se sientan afectados, es decir, las 31 víctimas en este caso, podrían acudir nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es así? Cualquier persona, cualquier grupo humano puede acudir ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, si encuentra que sus derechos humanos han sido violentados. Pero en este caso, hay que recordar que no existe el derecho a la venganza. O sea, las víctimas merecen todo nuestro respeto, han sido objeto de reparación, se les ha dado dinero tanto a nivel nacional, se las ha reparado económica y materialmente, pero no encuentro que su derecho humano se extienda hasta llegar al ámbito de la venganza y que ellos se puedan oponer al indulto del expresidente. Porque al final de cuentas no ha sido condenado por un tema de lesa humanidad, sino por un tema de derecho penal en la figura de actuación mediata, como autor mediato. Pero ni siquiera es un criminal en el sentido nacional del derecho penal, por lo que no encuentro realmente, más allá del dolor lógico de una víctima, no encuentro asidero jurídico para que puedan ellos ser partícipes de mantener a Fujimori hasta que muera en la cárcel. Pero ¿usted cree necesario que por lo menos para resarcir ese dolor de las víctimas, porque se respeta igual por lo que han pasado, Alberto Fujimori debería pedir perdón públicamente? El problema es que Alberto Fujimori no ordenó la matanza de Barrios Altos, como se ha podido comprobar. No existe ninguna prueba en su contra. Fue condenado por autoridad inmediata y eso es lo que sus abogados sostienen. Que no, en realidad el error de Fujimori, o el delito, a mi manera de ver, fue el evitar la investigación una vez producido y conocidos los hechos. Como presidente, él debió haber inmediatamente dispuesto una investigación real y haber sancionado a los culpables, porque la matanza ocurrió. Claro. Pero son responsabilidades distintas y los indultos se otorgan muchas veces sin que la persona muestre arrepentimiento alguno. ¿Recuerdan el caso de Lori Berenson? Claro. Por no citar a muchos otros, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Álvarez, por estar con nosotros, dándonos sus puntos de vista.